Si estás pensando en aparecer en televisión, en radio, en distintos medios audiovisuales o que te hagan entrevistas, este video es para vos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo, autor, conferencista. Y hoy te quiero invitar a que tratemos un tema estratégico para dar a conocer lo que vos estás haciendo desde la perspectiva de tu marca personal y también desde otras que te voy a comentar a continuación. Antes de meternos con este tema, te invito a suscribirte a este canal y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Como te decía al comienzo, probablemente quieras alguna vez aparecer en una entrevista en un medio local o de alcance nacional o, por qué no, internacional. Esto lo hemos vivido todos y muchas personas no solamente tienen miedo a hablar en público, sino también que le tienen pánico a los periodistas y a los medios de comunicación. Tranquilos, no comen, no muerden, algunos por supuesto tienen un estilo más picante, más agresivo, pero todo parte de saber entender cómo es la lógica de ese mundo de los medios de comunicación. Ya sea que estés trabajando por tu cuenta, proyectando tu marca personal, o que quieras difundir tu negocio, tu actividad, o si estás colaborando tal vez con una ONG, o tenés una función en una escuela, en un instituto, en un club deportivo, o estás desarrollando tu carrera personal en cualquier ámbito, los medios de comunicación son súper apropiados para que puedas amplificar tu mensaje. Esto quiere decir que lo que vos haces va a llegar a mucha más cantidad de personas. Hoy estamos en un mundo donde si no comunicamos lo que hacemos, las demás personas no se enteran y no alcanza con publicarlo en mi página de Facebook o en mi Instagram o en alguna otra red social, sino que necesitamos fomentarlo, amplificarlo, divulgarlo a través de todos los medios que tengamos a nuestro alcance. Como te digo siempre hay una oportunidad para divulgar. ¿Y por qué los medios se podrían interesar en lo que vos estás haciendo? Básicamente porque los medios necesitan de contenido. Contenido, por supuesto, que tiene que estar preparado profesionalmente, estructurado de una manera específica. Hay una fórmula que te quiero compartir sobre eso, que se llama la 6 letra W. O W, como se dice en España. Entonces, ¿por qué se podrían interesar? Básicamente porque lo que vos vas a difundir responde al qué, al quién, al cómo, al cuándo, al dónde y al por qué. Fíjate que respetando este esquema que te estoy mostrando aquí, es mucho más fácil estructurar cualquier tema que vos tengas que difundir con un formato de noticia. Entonces acordate de esto cuando de pronto tengas que contactar al periódico local en tu ciudad o a la emisora de radio o quisieras ofrecerle un contenido benéfico de alguna actividad que están realizando. Siempre hay que hacerlo desde esta estructura, que es una estructura de noticia, no una estructura publicitaria en sí, si bien por supuesto buscamos que se difunda y llegar a más personas. Hoy te quiero traer algunos conceptos y consejos extraídos de mi libro Media Training, manual práctico para voceros. Este libro está disponible en Amazon.com, en Mercado Libre y en muchas librerías de Iberoamérica. Y aquí he condensado muchísimos años de trayectoria, más de 20, entrenando a voceros y a voceras, lo que llamamos comúnmente portavoces, para que sean la voz de sus proyectos, de sus organizaciones y no metan la pata ante los medios de comunicación. ¿Por qué esto de meter la pata es tan importante? Básicamente, por un lado, por el tema del ridículo y también porque si salís apropiadamente en los medios y transmitís eficazmente tu mensaje, las personas se van a formar una buena impresión de vos, no solamente por ese reportaje en particular, sino por todo lo que estás comunicando de profesionalismo, de que sabés de lo que estás hablando, y así se forman lo que llamamos las percepciones. Una percepción es una visión que tienen las demás personas acerca de cómo yo me estoy desempeñando y de lo que ofrezco para el mundo a través de mi forma de ser, pero también de mi hacer en el mundo. Por ejemplo, cuando sos dueño de tu propio negocio.
¿Qué pasaría si hoy mismo entra una cámara de televisión en tu negocio para hacerte una encuesta, una entrevista informal o una cobertura de algún hecho de tu barrio? ¿Sos de los que se esconderían detrás de las estanterías del negocio o de los que no tendrían problema y saldrían a hablar con los medios? Lo mismo sucede en la radio, cuando a veces nos invitan a las entrevistas, que pueden ser presenciales o por teléfono. Hoy se acostumbran mucho a hacer videollamadas porque las emisoras de radio están transmitiendo también simultáneamente en video, actualmente en streaming, como lo conocemos. ¿Serías de las personas que dan la cara, ponen la voz para esa entrevista o también te vas a esconder? Hoy te quiero revelar algunos secretos para que puedas estar mejor entrenado. Esta disciplina de entrenarte frente a los medios de comunicación se llama, como el título de mi libro, Media Training, entrenamiento en medios, que es ni más ni menos que un formato para ir sabiendo qué comunicar, cómo decirlo, qué palabras utilizar, cuáles son los gestos más apropiados y de qué forma ese mensaje que tengo para transmitir lo puedo hacer llegar más directamente al público al que quiero dirigirme. Para esto, el primer concepto tiene que ver con que elabores lo que llamamos mensajes claves. Un mensaje clave es una frase corta o dos o tres que en resumen va a condensar toda la información que tenés para difundir. Hoy no hay tanto tiempo en los medios, por eso lo que sucede frecuentemente es que los medios se quedan cortos frente a los entrevistados y los tienen que sacar del aire muy rápidamente. Teniendo estos mensajes claves, 2, 3 frases, las vas a colocar estratégicamente dentro de lo que digas, dentro de las declaraciones que des, para que todo el mundo se entere por lo menos de los datos básicos de tu actividad. El segundo punto es que tenés que conocer muy bien la diferencia entre cada medio de comunicación. No es lo mismo dar, obviamente, una entrevista en televisión que hacerlo en radio o hacerlo en un periódico o hacer un vivo en alguna red social o aparecer en un medio de un sector en particular. Te quiero contar a grandes rasgos alguna diferencia. La más obvia, por ejemplo, es que en televisión estás expuesto, como yo en este caso en este video. La gente te ve, se forma una percepción no solo por lo que estás diciendo, sino también por tu voz, por tus gestos, por tus ademanes, por si estás nervioso o no, por la forma en que abrís o cerrás tus ojos, por el tono de tu piel y también por la forma de conectar a través de tu mensaje. Eso que tenemos en televisión lo tenemos que potenciar desde el punto de vista de la voz, de los matices, las cadencias, inclusive las pausas, cuando estamos en radio, en cualquiera de los formatos, emisoras de AM, FM, streaming o si de pronto también nos invitan a grabar otro medio de comunicación que tenemos, como son los podcasts, que también son formatos de audio. En la radio y en los podcasts influye mucho el ritmo al hablar, la articulación, para que se entiendan muy bien todas tus palabras y por supuesto lo interesante que hagas el tema. Si fueras a dar declaraciones en un medio gráfico o por ejemplo para un portal de internet, te recomiendo los detalles. Ahí vas a poder ahondar, dar cifras, dar números, porcentajes, reforzar esos mensajes claves y si todavía tenés una entrevista con más profundidad, ahondar todavía más. ¿Por qué? Porque a veces fundamentalmente en internet, los medios tienen espacio para este tipo de coberturas. En cambio, en una radio, en un canal de televisión, a veces la cobertura es mucho más corta. Te puse el ejemplo de los medios sectoriales, sería el cuarto ejemplo. Cuando estás, por ejemplo, en un sector muy específico, digamos al sector de la construcción o de la salud o de los recursos humanos, generalmente hay en tu ciudad, en tu país o a nivel global algunos medios específicos, pueden ser digitales o en video, canales de YouTube o también presencia en las redes sociales que te pueden entrevistar, te pueden hacer vivos y ahí lo que vamos a tener en cuenta es el tipo de público, cuál va a ser el tema del que vamos a hablar y de qué manera yo me preparo para afrontar esa situación. Que si bien un vivo en Instagram o en YouTube o en cualquier red social como LinkedIn también son más informales, siempre hay una persona que presenta, podés sentirte un poco más relajado o relajada, es importante que tengas toda la instancia preparada para mentalizarte sobre todo sobre los conceptos claves de los que vas a hablar.
El último punto que te quiero compartir por hoy es que es necesario que el vocero se entrene también conociendo a la persona que te entrevista. No es lo mismo que te haga una entrevista a una persona totalmente desconocida que investigar un poco acerca de esa persona para saber cuáles son sus gustos, qué temas viene siguiendo y cubriendo a través del medio donde trabaja, y de esa manera vas a poder estar más cercano al momento de la entrevista. Otra cosa que te va a funcionar muy bien es llegar un tiempo antes, si la entrevista es en formato físico, o conectarte un tiempo antes si es en formato virtual, y tener la oportunidad de intercambiar algunas palabras con esas personas. Por supuesto que personas muy expuestas, por ejemplo en la función pública, con cargos, autoridades o dueños de grandes empresas que están expuestos todo el tiempo a salir más en los medios, necesitan tomar este tipo de entrenamientos que, como te digo, se llama Media Training y que tiene directa relación con otro de los temas que yo abordo siempre y te recomiendo, que es el tema de la marca personal. Fíjense que justamente los dos libros casi tienen el mismo color de tapa porque están muy relacionados, la marca personal con el Media Training y todo lo que tiene que ver con el entrenamiento de voceros. La marca personal es lo que nosotros proyectamos a partir de lo que hacemos y de qué manera queremos crear esas percepciones en el público. Y el Media Training es el entrenamiento específico para comunicar todo esto que hacemos en entrevistas y a través de los medios de comunicación. Gracias amigos y amigas por acompañarme en este nuevo video. Hay mucho más para explorar sobre este tema que vas a encontrar en mi página web danielcolombo.com. Aquí también en el canal de YouTube hay muchas listas de videos, especialmente todos los de oratoria, donde voy poniendo también videos sobre Media Training para que tengas mucho más contenido y noción de quedar mejor parados en el momento de brindar declaraciones periodísticas. Espero que te haya interesado este tema. No importa si vas a salir en los medios o no, o tal vez estés preparando tu carrera como talento, como actriz, actor, cantante, modelo, reina de belleza, como me han contactado muchas veces de América Latina para que entrene, o deportistas de élite, como también trabajo con ellos, al igual que con celebridades, justamente preparándolos para este tipo de circunstancias, para que no los tomen desprevenidos las situaciones de entrevista. Amigos, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a suscribirse al canal de YouTube y activar la campana para que les notifiquemos de los nuevos videos. En la descripción te dejo mi página web, los podcasts, el link específico a todos los libros y todas mis redes sociales desde donde podemos seguir dialogando, y si tenés alguna consulta, por supuesto que también me la podés enviar por ahí. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.